Hoy día vamos a hablar sobre la conducta de los siervos de Dios, que está en 2 de Corintios capítulo 12, y les invito a que puedan abrir sus Biblias y tenerla allí abierta en ese capítulo, 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Te pedimos que sea como espada de doble filo para nuestras vidas. Que vamos a aprender, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y Dios bendice a cada una de las familias que están reunidas en esta mañana a través de esta transmisión. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos, en estas semanas hemos estado tratando sobre 2 de Corintios. La iglesia de Corintios, de tal manera cómo ellos fueron engañados, cómo las diferentes enseñanzas que trajeron los falsos maestros hicieron que se alejaran de Dios, se alejaran de la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Y ante el ataque de esos maestros que eran falsos, que querían diluir el mensaje verdadero de la palabra de Dios, del Evangelio, Pablo se vio obligado, hermanos, a defender su ministerio, a defender su trabajo pastoral. Hoy vamos a hablar de la conducta que tiene que tener cada siervo de Dios ante el mundo y ante todos. Lo primero que quiero tratar con ustedes es: los siervos de Dios no deben de gloriarse. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12, verso 1. Y dice así la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hermanos, Pablo empieza hablando de algunas experiencias que él tuvo. Y dice en la palabra, habla de revelaciones y habla de visiones. Y empieza contando Pablo una historia de un hombre, pero que en realidad ese hombre era él mismo. Y dice allí en el verso 4, vamos a buscar el verso 4 del capítulo 12 de 2 de Corintios, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hermanos, está hablando del paraíso. Y el paraíso, el mismo lugar donde el Señor Jesucristo le dijo a uno de los ladrones que fueron crucificados juntamente con él, que lo iba a llevar después de su muerte. El paraíso, hermanos, viene a ser el lugar de la presencia de Jesús. Y fue el lugar donde fue arrebatado Pablo, donde dice la palabra de Dios que escuchó palabras inefables. Y las palabras inefables son aquellas palabras que no pueden ser descritas, es decir, palabras excelsas. Quiere decir que lo que Pablo vio, que lo que Pablo oyó, que lo que Pablo recibió en ese lugar, no hay palabras para poder describirlo. Por eso él dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Hermanos, cuántas revelaciones, cuántas visiones, cuántos milagros y prodigios habría recibido Pablo. Si nosotros estudiáramos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de toda la vida de Pablo y todo lo que Dios hizo a través de él. Pero a Dios le plació darle estas revelaciones y estas visiones, ya sean dormidos, sean despiertos, pero a Dios le plació dárselo. Pero Pablo dice, a mí no me conviene gloriarme. Entonces, Dios no nos dice que nosotros no debemos de gloriarnos por ninguna experiencia, por ninguna revelación. Pablo dijo, yo no sé qué pasó,
No sé lo que estaban hablando, no entendía esas palabras que él estaba escuchando. Pero sin embargo, Dios nos enseña que muchas de las revelaciones que hay en la palabra de Dios no las vamos a entender, no las vamos a poder explicar, y Dios nos enseña, nos dice que las vamos a entender cuando estemos en su presencia. Quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos alardear de lo que recibimos, que nosotros no podemos pensar que lo sabemos todo y podemos explicarlo todo. Hay muchas cosas que no vamos a poder entender y no vamos a poder explicar. Por mucho que tú creas que lo sabes todo, que conoces bien la palabra de Dios, yo te aseguro que en la palabra van a haber cosas, revelaciones que tú no vas a entender. Pablo dice en el verso 6, vamos al verso 6, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo dice, si yo quisiera gloriarme, si yo quisiera hablar, yo quisiera contar, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque todo lo que él vivió, todo lo que él estaba diciendo era verdad, lo había vivido. Y es importante entender que lo que Pablo quería cuidar era su humildad. Él no quería jactarse, y ninguno de nosotros podemos jactarnos de lo que Dios nos da. No podemos presumir de lo que recibimos de parte de Dios. Lo que Dios te está dando, lo que Dios hace contigo. Hermanos, debemos de cuidar mucho de no jactarnos mucho del orgullo. A veces decimos, yo no soy orgulloso, no soy orgulloso. Pero el que dice que no es orgulloso es el más orgulloso de todos. Dice 3 cosas, me hablaba siempre mi esposo, de las cuales un siervo de Dios tiene que cuidarse. Primero, el orgullo. Segundo, el amor al dinero. Y también el del sexo opuesto. Y todo esto viene a ser un peligro para nuestra vida espiritual, porque es muy fácil caer en la trampa de Satanás, en la trampa del enemigo. Hermanos, los siervos de Dios no estamos para enseñar experiencias. No estamos para eso. Los siervos de Dios estamos para enseñar la verdad, la palabra de Dios. Pablo tenía en su mente la importancia que era mostrar su carácter. ¿A través de qué? De su manera de vivir. Entonces, nuestra carta de representación, hermanos, nuestra conducta es nuestra carta de representación, nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha dado. Eso debe hablar por nosotros, conforme a nuestros principios bíblicos, principios que aprendemos día a día a través de la palabra de Dios. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que el siervo de Dios reconoce cuando la ayuda viene de Dios. El verso 7 de 2 de Corintios capítulo 12 dice lo siguiente. Verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo reconocía que tenía un problema, y era ese aguijón. Pablo sabía que Dios le había dado ese aguijón, y nos dice que el propósito de ese aguijón es para que él no se enaltezca sobremanera. Ese era el propósito. Podemos entonces entender, hermanos,
que Dios le había dado a Pablo un aguijón para ayudar a Pablo a que Pablo cuidara su humildad. Y nosotros tenemos el mayor ejemplo de humildad en la palabra de Dios, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses 2, 5, 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. La palabra nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esa es la condición en la cual Jesús se humilló. Y dice la palabra que fue obediente, hermanos, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros reconocemos o queremos ver la humildad en nuestras vidas? Debemos de ser humildes, debemos rendirnos a Dios. Y cuando Pablo dice que un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, la idea, hermanos, era que este aguijón lo estaba maltratando, lo lastimaba en su carne, ¿no? Tenía mucho dolor. Y un aguijón es algo duro, puntiagudo, que hace doler. Pero esto, aún así, no era malo. ¿Por qué? Porque era dado por Dios, hermanos. Porque Dios lo había puesto. Pero cuando dice que el mensajero de Satanás lo abofetee, y esto me hace recordar mucho a Job. ¿Recuerdan? Que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, para poder tentar a Job, para lograr que Job renegara de Dios. Pero sin embargo, no lo consiguió. Dios le dice: puedes hacer con él lo que quieras, menos tocar su vida. Y muchas veces el Señor toma al enemigo como un instrumento de Dios para tratar con nuestras vidas. También recordemos que la palabra de Dios dice que nada escapa de las manos de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. La palabra dice que ni un cabello de tu cabeza cae al suelo sin el permiso de Dios, sin que Dios lo autorice. Romanos 8:28, hermanos. Busquemos Romanos 8:28 o ahí en la pantalla van a ver el versículo. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, Dios permite en nuestras vidas diferentes situaciones. ¿Para qué? Para crear en nosotros la imagen de Cristo. Así es, hermano. Así que, amigo que nos estás visitando hoy, hermano, ríndanse completamente a Dios. Tercero, el siervo de Dios tiene buenas reacciones ante las dificultades. ¿Cómo tú reaccionas ante las dificultades, ante las enfermedades, ante las adversidades? El verso 8 de 2 de Corintios 12 dice: respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor para que lo quite de mí. Hermanos, la reacción de Pablo ante ese dolor era rogarle a Dios. Él dice: 3 veces he rogado a Dios para que Dios me quite ese dolor. Y Pablo sabía que ese dolor era parte del aguijón que Dios le había dado. Él discernía que este dolor era que Dios se lo había puesto. Pero sin embargo, él oraba y le pide a Dios.
Y está bien, hermanos, tenemos que orar a Dios, tenemos que pedirle a Dios cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por necesidades, y Dios va a obrar. ¿Cuál es tu reacción ante las dificultades? ¿Cómo tú reaccionas delante del Señor? Y yo pienso que algunos podrían decir, ay, mira, este no tiene fe, ¿no? O tal vez podríamos decir, dime cuántos pecados tendrá que está pasando por eso. Hermanos, las enfermedades no son signo o no son siempre por pecado. Sin embargo, yo recuerdo mucho que cuando mi esposo enfermó, todos orábamos, la iglesia ayunaba, orábamos, teníamos confianza en Dios, teníamos fe. Pero vino una persona y le dijo, dime tú, ¿en qué tantos pecados estás andando para que Dios te haya castigado de esa manera? Pero has de saber, hermano, que cuando uno le pide algo a Dios, Dios te va a decir sí, porque te da inmediatamente lo que le estás pidiendo, o te dice que no cuando nunca recibes lo que estás pidiendo, porque es verdad que Dios nos da como nos conviene. O espera cuando viene después de un tiempo. Dios, hermanos, no es nuestro mandadero. Dios no va a hacer nuestra voluntad en nuestra vida, sino la suya. Dios no me va a dar a mí lo que yo quiero en el momento que yo lo pido. Dios no trabaja así. El Señor nos pide que nosotros oremos y que le pidamos bajo su voluntad. ¿Y por qué? Porque siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, el siervo de Dios debe esperar la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios siempre tiene que ser suficiente para ti, para mí, para todos. No necesitamos de nada más que todo lo que Dios nos da. Vamos a 2 de Timoteo. Miren lo que dice Timoteo. 2 de Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1. Y es tremenda la palabra de Dios. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos esforcemos en la gracia de Dios. Y también Pablo dice en 2 de Corintios 12:9, allí en 2 de Corintios 12:9, no pierdan a Timoteo, dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Varias maneras en las cuales nosotros podemos esperar la gracia de Dios, ¿no? Y explicarlo. Se puede ver la gracia en medio de una enfermedad, o de repente ante todas nuestras debilidades, o cuando estamos pasando por persecución. Pero Pablo dice, esfuérzate en la gracia. ¿Pero qué viene a ser la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia? Tito 2:11. Tito nos explica sobre la gracia de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Entonces, el propósito de la gracia es para la salvación de todos los hombres. Pero hermanos, lo que la gracia de Dios hace, lo vamos a encontrar en Tito 2:12. Vamos allí nomás a Tito 2:12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
Entonces, la gracia de Dios, mis hermanos, nos va a ayudar a conocer nuestra condición de pecadores, nuestras debilidades, todos aquellos deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, Dios dice que nos ayuda a renunciar. Quiere decir que nos ayuda a dejar el pecado. Y esto no es como poco a poco. No, a dejarlo, a renunciar y a dejar de pecar. Recuerdo mucho cuando yo recién me convertí. Antes de ser creyente, yo fumaba pues como chino en quiebra. Y fumaba 3 cajetillas diarias porque trabajaba mucho con mis manos y para estar concentrada yo creía que el cigarro me ayudaba. Y entonces cuando yo me convertí dejé de fumar así inmediatamente. Pero vino a mí una hermana que se había convertido conmigo en el mismo tiempo. Y me dijo, no, Lourdes, tú estás mal, eres una inmadura. Sí que era una inmadura. Inmadura ella, inmadura yo. No puedes dejar el cigarro de un momento a otro. Y sacó el cigarro de su cartera y me lo dio. Y yo comencé a fumar de nuevo. Y Dios te va a perdonar. Cada vez que tú fumes, Dios te va a perdonar. Y así no es, hermano. Dice que tengo que renunciar. Para mí fue muy difícil dejar de hacerlo después de ese día. Porque yo tenía que renunciar. ¿Qué quiere decir, hermanos, renunciar? No volver a pecar. Dice que vivamos también en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, conforme al carácter de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Estos días hablaba con una persona y me decía, ¿y ustedes qué es lo que creen? Y comencé a hablarle del Señor. Y ella me decía, pero tengo que dejar tantas cosas. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Dios te ayuda a renunciar. Entonces nosotros vivimos, le decía, conforme la palabra de Dios dice. Tengo que buscar la voluntad de Dios y desear tener el carácter de Cristo. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz de Dios con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un cambio de actitud, hermanos. Un cambio de conducta hacia el pecado, hacia mi pecado. Tengo que tener un cambio de dirección en el pecado. Eso es lo que Dios quiere. Dios necesita que nosotros, sus hijos, cambiemos de dirección. Volteemos la cara al pecado. Renunciemos al pecado. Vamos a 2 de Corintios 12, verso 10 al 13. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho necio al gloriarme y vosotros me obligáis a ello. Pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Verso 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿O si en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Hermanos, Pablo dice que él se goza porque en sus debilidades. ¿Por qué? Porque en medio de sus debilidades reposa el poder de Dios.
Dios le ayuda. Le ayudaba a dejar el pecado. Le ayudaba a dejar sus debilidades. Hermanos, los siervos de Dios nos tenemos que dar cuenta que Dios, cuando nos gozamos en esas debilidades y reposamos en el poder de Dios, allí vamos a tener fuerzas. Allí vamos a ser fuertes. Los siervos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que rendirnos a Dios. Tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas, cambie nuestras actitudes, nuestro carácter, aún las decisiones que hacemos cuando nos equivocamos. Tenemos que ser transformados y usarnos. Dios puede usarnos así para la bendición de muchas personas. Cuando Pablo dice, me hice necio, Pablo expresa allí su testimonio, hermanos. Y él está hablando de todo lo que había vivido, de todo lo que había pasado, de todo lo que él había recibido. Pero él no quería contar todo esto. Él no quería hablar. Él dice, ustedes me obligaron. Y es que cuando los falsos maestros hablaron mal de Pablo, trataron de diluir el mensaje del evangelio de salvación, la iglesia no lo defendió. La iglesia, hermanos, se quedó quieta, no lo defendió. Y por eso él dice, yo debía de ser alabado por vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Lo que quiere decir es que debió de ser aprobado por la iglesia. Que cuando escucharan las críticas, cuando ellos escucharan todo lo malo que hablaban de Pablo, ellos salieran a defenderlo. Nunca hables, hermano, mal de un siervo de Dios. Nunca hables mal de alguien que sirve al Señor. Pablo cuenta todo lo que él había hecho, las pruebas por las que pasó. Pero hermanos, la iglesia al final reconoce su autoridad, la autoridad de Pablo. Pero eso sí, Pablo dejó muy en claro que él nunca se autoproclamó, nunca contó las cosas para jactarse. Él dejó en claro que todos los milagros, los prodigios, las revelaciones, las visiones que él había tenido eran únicamente el obrar de Dios. El obrar de Dios. Es importante reconocer, hermanos, que todo lo que vivimos, que todo lo que recibimos de Dios viene de Él. No es Él que lo hace. El hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando predica la palabra, tiene que saber quién está hablando es Dios y no nosotros. Entonces es Dios quien hace la obra y Dios es el que nos usa. Por último, el siervo de Dios tiene cualidades evidentes. Se ven las cualidades que tienen. El apóstol Pablo, hermanos, muestra que era un verdadero hombre de Dios. Segunda de Corintios 12, 14, 15. Segunda de Corintios 12, 14, 15. La palabra dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Dice por tercera vez, hermano. Quiere decir que Pablo insistía a estar con ellos, a enseñarles. Y les dice, yo no voy a ser gravoso por ustedes. No voy a ser gravoso. ¿Por qué? Porque era evidente que este era un hombre de Dios entregado a la obra de Dios. Él va porque amaba a los hijos de Dios. Los amaba, hermanos, daba su vida por ellos. Y
como él amaba tanto a esta gente, él compara ese amor que él sentía con el amor que siente un padre por los hijos. ¿Y cómo amas tú a tus hijos? ¿No anhelas lo mejor para ellos? ¿No anhelas que tus hijos sean exitosos, que tengan una buena vida, que sirvan al Señor? Pablo iba detrás de cada uno de ellos porque anhelaba que ellos se rindieran a Dios, que conocieran a Dios. Pablo se sostuvo, hermanos, haciendo tiendas, carpas, y trabajaba junto con Priscila y con Aquilas. Pero la iglesia de Macedonia les enviaba algunas ofrendas. ¿Para qué? Para poder sostener a aquellos que Pablo mandaba a la obra. Y este era el testimonio del amor y la gracia de Dios, hermanos. El capítulo 12 de Segunda de Corintios, los versos 16 al 18. Vamos a buscar. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, versos 16 y 18. La palabra dice: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaños. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado? ¿O vosotros, dice, Tito los engañó? ¿Os engañó acaso Tito? Dice, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Dice Pablo. Quiere decir que Pablo era astuto, dice, y llevaba a hacerles ver a los corintios de que él quería trabajar con ellos, quería que se arrepintieran. Y cuando dice prendí por engaño, esto es como una respuesta a aquellos falsos maestros. Y les pregunta, ¿acaso os he engañado yo? Él está haciendo una referencia a aquellas ofrendas que recibían cultivando el amor, porque él había pedido a los gentiles que levantaran ofrendas para poder sostener a aquellos que él enviaba. Y sea pues un sostenimiento para ellos. Y un siervo de Dios, hermanos, trabaja con transparencia. Es transparente, íntegro. Pablo sabía escoger a aquellos que él enviaba, aquellos con quienes él confiaba. Eso hace un siervo de Dios. Por eso la pregunta de Pablo dice, ¿a quién hemos engañado? ¿A quién hemos engañado? ¿Lo hizo Tito? ¿Lo hizo alguno de los que envié? Dice. Hermanos, Pablo conocía a su gente, confiaba en ellos. Él sabía que todos eran siervos de Dios, conocía a su equipo. El testimonio de este equipo era transparente. Así como yo como pastora puedo asegurar que el equipo de Dios, que Dios ha puesto en esta casa, son transparentes, confiables. El verso 19 de Segunda de Corintios, verso 19 en Segunda de Corintios, hermanos, vamos a buscar. Dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo tenía en claro, hermanos, que tenía que vivir en integridad. Él era un hombre íntegro. Él vivía en comunión con Dios. Mi esposo siempre me decía, él me decía negra, y me decía, negra, no te preocupes, la gente siempre va a hablar. Y a veces las ovejas inmaduras hablan, pero no te preocupes lo que digan de ti. Preocúpate lo que Dios dice de ti. Pero el siervo de Dios es transparente y da un buen testimonio. Pero, hermanos, Pablo se caracterizaba por ser un siervo de Dios y portaba el amor que él llevaba por la gente, los amaba.
Dice, 3 veces he ido a vosotros, 3 veces, hermano, a una iglesia que había permitido que hablen mal de Pablo, a una iglesia que no lo había reconocido, y sin embargo, por 3ª vez, él iba a ellos. ¿Por qué? Porque Pablo deseaba edificar a sus ovejas. Él se preocupaba por la vida espiritual de cada uno de ellos. El verso 20 dice, en el verso 20 de 2 Corintios 12, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Pablo no quería encontrar una iglesia con este tipo de pecados. Él deseaba que la iglesia viviera en santidad. Pablo decía que si era necesario, él usaría su autoridad. Y esto me lleva a que un siervo de Dios, hermanos, siempre enseña la palabra y confronta el pecado de las personas. Hermanos, Dios nos ha llamado a proclamar la verdad, a proclamar la palabra de Dios y a corregir el pecado. Todo siervo de Dios corrige el pecado de sus ovejas y también persigue la santidad en cada uno de ellos. Verso 21 del capítulo 12 de 2 Corintios dice que cuando vuelva me humille Dios en vosotros, y quizás tenga que llorar por mucho de lo que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Pablo dice, hermanos, que llorar de dolor, increíble. Y hermanos, muchas veces él experimentó ese dolor del pecado ajeno. ¿Alguna vez has sentido ese dolor cuando ves a uno sufriendo porque está metido en el pecado y no quiere cambiar? Muchas veces, y aún también, como dice Pablo, he llorado de ver a mis hermanos en pecado. Y ha tenido que ir delante de la presencia de Dios para buscar el perdón de Dios y la misericordia de Dios para esa persona. Aquel que no quiere arrepentirse, por aquel que está pecando una y otra vez, creyendo que Dios tiene la obligación de perdonarlo. Hermano y amigo, yo le imploro en el nombre del Señor Jesucristo, si tú sabes en tu corazón que estás en pecado, que necesitas cambiar, que necesitas entregar tu vida a Jesús, arrepiéntete. Arrepiéntete delante de Dios, pídele perdón. Aún estamos a tiempo, aún estás a tiempo. Todavía Dios no ha venido por nosotros, pero sí ha muerto por ti. Y la muerte de Jesucristo para nosotros y para cada uno de ustedes es la oportunidad que Dios te da de poder ir a ese paraíso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de tus siervos escritas allí en tu palabra. La vida de Pablo, un siervo de Dios que nos enseña. Señor, gracias por la obra tuya, de tu Hijo en la cruz, Señor. Por cada uno de nosotros, ayúdanos a ser transparentes, ayúdanos a cambiar, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.